a hacer una oración. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la noche nuevamente nos congregamos en torno a este dispositivo electrónico con el propósito, Señor, de estudiar tu palabra, de compartir las verdades de tu palabra. Y de esa manera, Dios eterno, que tú, Señor, nos enseñes, nos edifiques, nos muestres. Y Padre Celestial, que cada enseñanza, cada aprendizaje que podamos tener, Señor, contribuya a fortalecer nuestra fe en ti. Gracias por ellos, de mis hermanos y de mis hermanas que ya están conectados después de un día de trabajo, de un día de actividades. Y ahora apartamos este momento especial, Padre bendito, para poder estudiar tu palabra. Señor, que ellos que han dispuesto a hacerlo, conectarse, también pronto estén ya haciéndolo de tal manera que podamos juntos estudiar tu palabra. Gracias por este privilegio que nos das. Te ruego pues que me ilumines de tal manera que pueda ser útil en esta hora, Señor, para poder compartir tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, si están enfermos y por esa razón no están con nosotros, ayúdalos, cuídalos. Quienes han salido, Señor, de viaje, como nuestro hermano César, mi esposa misma, Padre, llévalos con bien y cuando sea el tiempo de su regreso, tráeles sin ningún problema. Bendícenos pues en esta hora, Padre bueno, te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, como recordarán el martes anterior, dimos una introducción acerca de este profeta Amós. Es uno de los profetas del preexilio, dijimos, ¿verdad? El preexilio es los profetas que hablaron de parte de Dios tanto a Israel, el reino del norte, como Judá, el reino del sur, con el propósito de hacerlos volver de su pecado para estar nuevamente en comunión con Dios y de esa manera no llevarlos al cautiverio, como sucedió tiempo más tarde, en 721, con el reino del norte, Israel, que fue llevado al cautiverio por los asirios y destruida su capital Samaria y demás enseñanza que encontramos en el segundo libro de los Reyes. Y más tarde después, en 607, 597 y 587, finalmente la destrucción y deportación por parte de Nabucodonosor contra Jerusalén, el reino del sur, Judá y Benjamín. Entonces, este Amós es un profeta del preexilio. Él profetizó antes de toda esta situación, principalmente antes de la caída de Israel. Bien, platicamos sobre eso, dimos una introducción y quedamos de que antes de iniciar el estudio de esta noche, si había algún comentario, si había alguna duda, si había alguna pregunta, con toda confianza, ese es el momento para apartar tiempo para ello. Adelante quien desee y tenga alguna cuestión por ahí. Por mi parte, no, mi hermano. Muy bien, perfecto. Gracias. Sí, mi hermano. Todo está entonces, hasta donde vamos, todo está claro. Ya tenemos en la mente el reino del norte por 10 tribus. Cuando Jeroboam se inició la división del reino de Israel a la muerte de Salomón, y Roboam no pudo aglutinar pues a la nación de Israel, y el designio de Dios estaba en que así tenía que ser por causa del pecado de Salomón. Y pusimos fechas, ¿verdad? Son fechas no exactas, pero son aproximadas, de más o menos en el año 1070 es cuando inició el reinado de Saúl. Después vino el reinado de David en 1090 y hasta el 2000, perdón, desde el año 1090 hasta el año 970. Fueron 40 años de reinado de David, y después vino el reinado de Salomón
desde el 970 hasta el 930 antes de Cristo. Y ya después, a partir del 930, inició el reino dividido, el reino del norte, ya sabemos, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces, por eso es importante tener este conocimiento, porque estos profetas nos hablan precisamente acerca de los reinados de los reyes, tanto de Israel como de Judá, ¿verdad? Y su actuar con respecto a su reinado, y cómo es que los profetas fueron enviados ya a Israel, ya a Judá, inclusive a naciones poderosas como Jonás a Asiria. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido amonestar a su pueblo con respecto a su pecado, para no ejercer juicio sobre ellos, pero sí para llamarlos nuevamente a la comunión. Entonces, estuvimos viendo a Amós, bueno, esa introducción, y vamos a ver rápidamente a partir del capítulo 1 de Amós. Vamos a tratar de concluir hasta el capítulo 2 y vamos a ir versículo por versículo para que de esa manera podamos tener un panorama acerca de este profeta que fue enviado a Israel. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores. Estamos en Amós capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y en esta ocasión, pues hablamos acerca de este profeta Amós. No tenemos mayor referencia de él en los libros de primero y segundo de los Reyes, y también en el primero y segundo libro de las Crónicas. En ningún momento en esos libros se menciona a Amós. Ahí encontramos un Amós ahí con Z al final, pero no se debe confundir, porque este Amós con Z al final pues era el padre de Isaías. Entonces, vemos aquí en este primer versículo que vino palabras de Dios a Amós para que profetizara sobre Israel. Amós entonces era de Tecoa, dice aquí. Tecoa era una población, si vemos en el mapita que les dije, de la distribución de las tribus de Israel en la tierra prometida, que encontramos al final de nuestras Biblias, vamos a encontrar que Tecoa se encuentra al sur de Belén, y ambas poblaciones, pequeñas pues, se encuentran al sur de Jerusalén. Luego entonces Amós era un habitante de Judá y fue enviado por Dios para hablar profecía sobre el reino del norte a Israel. Dice aquí, en el tiempo de Jeroboam. Este Jeroboam era Jeroboam II, no era el Jeroboam del 930 antes de Cristo, que inició, ¿verdad?, el reino del norte, implantando allá una adoración diferente, poniendo 2 becerros de oro en Dan y en Betel. Entonces es diferente, ¿verdad? Y el rey Usías o Azarías era el rey de Judá. Entonces esta profecía está fechada más o menos por allá del año 965 antes de Cristo, por el tiempo de reinado de estos 2 reyes. Habla aquí acerca de 2 años antes del terremoto, y pues no tenemos referencia respecto a este evento así marcado en la Biblia, que para ponerle alguna fecha tentativa, pero bueno, aquí se menciona. En el versículo 2 dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Esta figura de rugirá Jehová desde Jerusalén, no es otra cosa más que una forma, pues, de hablar de que Dios traerá un juicio
Este es un mensaje de juicio que el profeta les está avisando a los de Israel que vendrán. El rugir en este contexto no es más que algo que llama la atención, es algo que impone, pues. Entonces, Amós está hablando acerca de un juicio que vendrá sobre Israel. Estos dos primeros capítulos que estamos estudiando ya, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Amós, no es más que juicios sobre naciones gentiles, o sea, sobre las naciones que estaban alrededor del reino de Israel y del reino de Judá. Inclusive en la conclusión del capítulo 2 vamos a ver cómo viene un juicio contra Judá mismo. Dios está hablando aquí por boca de Amós, y entonces dice que esta voz vendrá desde Jerusalén. Recordemos que el centro de la adoración que Dios había dispuesto estaba en Jerusalén, en el templo, y no había otro lugar. Cuando Jeroboam inició el reinado en el norte, él implantó una adoración diferente para impedir que la gente fuera a Jerusalén a adorar, y que eventualmente lo abandonaran y que inclusive hasta lo mataran. Entonces por eso puso centros de adoración en Dan y en Betel, y también tomó sacerdotes, ¿verdad? Dice la Escritura, que no eran de la tribu de Levi. Entonces una adoración diferente, y Dios está diciendo que la voz viene desde Jerusalén, porque ahí estaba el centro original que Dios había establecido para la adoración. Dice que los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Los campos de los pastores se enlutarán. Amós era un pastor, pues, un criador de ovejas como tal. Entonces él tenía bien en la mente lo que sucedía cuando Dios eventualmente pudiera abandonar a la nación de Israel. Plagas sobre los campos, asaltos de los invasores, o sea, un completo desastre sobre los campos, y por eso está Amós hablando acerca de enlutar, ¿verdad? Los campos, y los pastores iban a lamentar pues toda esa situación. Está hablando de eventos catastróficos a futuro, no a un futuro muy lejano, pero sí a un futuro que tuvo su cumplimiento años después, en el 721 antes de Cristo. Entonces dice, y se secará la cumbre del Carmelo. El monte Carmelo, pues era un monte que estaba pues en lo alto de la costa del mar Mediterráneo, ¿verdad? Y ahí el evento que tenemos presente en los tiempos de Elías, cuando Acab era rey. ¿Se acuerdan que hubo una confrontación porque el pueblo de Israel estaba abandonando a Dios, y entonces Elías fue enviado por Dios para tratar de hacer volver al pueblo a la adoración original? Y entonces allá hubo de poner al pueblo entre adorar a Dios o adorar a Baal. El evento ya lo sabemos, con la conclusión de que finalmente Dios respondió con fuego a la oración de Elías, y mandó prender a los sacerdotes de Baal, y seguramente a los 450 sacerdotes de Acera, y los hizo degollar en el arroyo de Sison. Ese evento pues estaba fresco todavía en la mente del profeta, y entonces el profeta está hablando acerca de que la cumbre del Carmelo, dice, se secará. O sea, está hablando pues de un juicio grande que viene sobre Israel por causa de su pecado. En el versículo 3 dice el profeta: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de
Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Estos versículos nos están hablando acerca de Siria. Damasco era la capital y hasta el día de hoy sigue siendo la capital de Siria. Y Siria también en los mapitas que tenemos, en el mapita que tenemos para esta enseñanza, este mapa nos muestra a Siria al norte de Israel, el reino del norte. Aquí había una situación muy, muy difícil y hay un juicio que se va a llevar a cabo contra Damasco. Ya estudiábamos el martes anterior que este dicho de 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, estamos hablando aquí de un hebraísmo. Es un hebraísmo que indica plenitud, que indica, digamos, el colmo, o sea, ya se llegó al tope, se llegó al límite. Entonces estamos aquí hablando de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Entonces esa situación pues provocó que Dios hablara por medio de Amós respecto a lo que sucedería con Damasco, la capital de Siria y Siria mismo, el mismo país que era vecino de Israel al norte. Está hablando aquí acerca de qué forma ellos abusaron pues de su fuerza y cómo es que trillaron, dice, con trillos. El trillo de hierro no era más que una herramienta muy pesada agrícola, ¿verdad? Que tenía digamos, trillos, o sea, terminaba en la parte de abajo con hierro, con piedra, o cosas así muy pesadas y filosas, muy útil, pues, para las actividades agrícolas, ¿verdad? Entonces está hablando acerca de que abusaron de su fuerza contra Galaad. También vemos en el mapa que Galaad está esa Galaad era una porción de la tierra de Manasés que se había dado en posesión en el tiempo de Josué. Por lo tanto, Galaad pertenecía a Israel. Entonces, los sirios hicieron una gran, pues digamos, masacraron literalmente a Galaad y por esa razón está hablando Dios acerca de un juicio por esta causa. Dice que trillaron a Galaad con trillos de hierro, o sea, hicieron algo, una crueldad extrema y una destrucción completa sobre Galaad. Entonces Dios vio eso y pues Dios hace juicio, va a hacer juicio por este exceso que los de Siria hicieron sobre este pueblo de Dios. Más tarde dice aquí en la conclusión que este pueblo sería transportado a Kir. En el segundo libro de los Reyes y en el capítulo 7, en el capítulo 16, versículos 7 al 9, ahí vemos que efectivamente así sucedió, porque hubo el momento en que hubo digamos que una petición de ayuda por parte del rey Acaz de Judá y pagaron pues dinero a los asirios, que en ese momento era, digamos que era la potencia en ese momento. Pagaron para que los asirios pudieran ayudarlos contra esa invasión de Siria. El rey de Asiria lo hizo así. Leemos en esos 2 versículos, 7, 8 y 9, 3 versículos del capítulo 16 del segundo libro de los Reyes, y vemos que más o menos en el año 732 y 715 antes de Cristo, más o menos cerca de 40 años después de esta profecía, se llevó a cabo ese cumplimiento y los sirios fueron derrotados por los asirios y finalmente fueron llevados cautivos a Kir, una de las ciudades de
Asiria, y dice la conclusión del versículo 9, que finalmente también el rey de Asiria mató al rey Resín de Siria. Entonces, aquí en este tiempo que estamos estudiando y hablando de los profetas, siempre debemos tener presente que cuando los profetas de Dios hablan palabra de Dios, tiene todo lo que ellos hablan puntual cumplimiento. A veces es un cumplimiento de una sola vez, a veces se repite 2 y hasta 3 veces el cumplimiento de una profecía para un tiempo futuro, para un tiempo más después y para un tiempo final. Como sucede en la profecía que nuestro Señor Jesucristo habló acerca del fin de esta era cristiana y cómo sería ella. Entonces, primeramente se aplicó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y después se aplicará para el tiempo del fin. El mismo evento de falsos profetas, de rumores de guerras, de todo eso antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que leemos en el capítulo 23, en el capítulo 24 del libro de Mateo. Después de este pasaje, vemos cómo en estos versículos 3 hasta el versículo 5, vemos el cumplimiento de esta profecía unos 40 años después de que a Amós le fue dada. A partir del versículo 6 tenemos ahora otra profecía contra otro de los vecinos de Israel, que dice aquí, Gaza. Así ha dicho Jehová, versículo 6 del capítulo 1. Por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Edom, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Estos versículos, desde el 6 hasta el 8, nos habla de un juicio que vendrá precisamente sobre Gaza, que era una de las ciudades principales de los filisteos. Recordemos que la Filistea, pues, o el pueblo de los filisteos, tenía 5 ciudades que eran las más importantes y que de hecho componían todo ese territorio, ¿verdad? Leemos de esas 5 ciudades en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos 4 y 5 y los versículos 17 y 18. En esa ocasión había sucedido que ellos habían tomado el arca del testimonio de manos de Israel, lo habían vencido y se habían llevado el arca y lo habían puesto en el templo de Dagón, su dios, ¿verdad? Entonces sucedió que desde que el arca estuvo ahí, pues sucedieron eventos asombrosos, primeramente con Dagón, el dios de estos filisteos, y con la gente pues de ahí de Filistea, ¿verdad? Que tuvieron úlceras y demás, y entonces hubo necesario pagar un rescate, devolver el arca y entregar un rescate y hacer unos, digamos, figuras de ratones de oro como rescate por esa razón, y devolver el arca a Israel para que cesara todo ese tipo de situaciones que estaban pasando los filisteos. Entonces las 5 ciudades pues eran Gat, era Ecrón, Asdod, Ascalón y Asdod, Ascalón, Gat, Ecrón y Gaza. Las 5 ciudades es a las que se refiere precisamente esta profecía. Aquí en esta profecía dice que los filisteos, abusando de su fuerza, llevaron cautivo a todo un pueblo. Lo llevaron cautivo. Aquí leemos, Gaza llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Edom lo vemos en nuestro mapa al sur de Judá, pero del otro lado del Mar Muerto, hacia el oriente. Edom, pues Edom eran digamos, los edomitas o los idumeos, y estos eran descendientes de Esaú. De alguna manera tenían un parentesco pues con Israel, porque recordemos
Recordamos que Jacob y Esaú eran hermanos, ¿verdad? Y finalmente Edom estuvo ubicado siempre en la parte oriental o suroriental de Judá. Pues allá estos filisteos llevaron cautivos a todo un pueblo para entregarlos a Edom. Dice, y entonces los llevaron cautivos. Recordemos que en ese tiempo pues había la esclavitud. La esclavitud se utilizaba también como negocio, pues. Entonces, haciendo uso de su fuerza, ellos llevaron cautivos, ¿verdad? Y esclavizaron poblaciones enteras de gente y solamente por ganancia comercial. Así es que los filisteos no necesitaban los esclavos, pero hacían negocio con ellos y los vendieron a Edom. Ese era el juicio que Dios iba a establecer entonces sobre los filisteos por esta razón. En el versículo 9 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová. Hasta ahí nada más, hasta el versículo 9 y versículo 10. Ahora hay un juicio programado contra la ciudad de Tiro. Tiro y Sidón eran las dos ciudades más importantes de Sidón. Eran ciudades que estaban en la ribera, pues en la costa del mar Mediterráneo, al norte de Israel. Esta ciudad de Tiro entonces pecó contra el pueblo de Dios, como lo hicieron los filisteos, porque ellos entregaron también a Edom, entregaron cautivos, y por la misma razón, para hacer negocio con ellos, tomaron gente, y por esa razón, por esclavizar y llevar gente a esa ciudad y venderla allá a los edomitas, entonces Dios había establecido que iba a haber un juicio sobre Tiro. Estamos ubicando en nuestro mapa cómo es que los juicios van contra las ciudades vecinas de Israel y de Judá. Y viene algún desarrollo de la razón de por qué Dios lo hace. Dios quiere que haya justicia, pues Él es el justo. Dios quiere que haya libertad. Dios quiere que haya armonía y paz entre los pueblos. Pero sucedía que no era así. Los pueblos se entregaban a la idolatría y se entregaban a todo tipo de exceso. El profeta Amós, pues, fue enviado precisamente para amonestar a esas naciones respecto de su mal proceder, para evitar el posible juicio que vendría y que ya Dios había determinado hacer con ellos por las razones que están explicadas aquí en la palabra de Dios. Dice aquí con respecto a Tiro, dice, porque entregó a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Tiro, recordemos en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, Tiro y Sidón fueron aliados de ellos, e inclusive hasta contribuyeron para aportar madera, aportar gente que trabajara en las cuestiones del templo también. Entonces había una relación buena en el tiempo de David y de Salomón, pero con el correr de los años esa relación se deterioró y no solamente ya no había relación, sino había un conflicto muy marcado contra Israel mismo. Entonces Dios determinó hacer juicio sobre Tiro, dice hasta el versículo 10. Después en el versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor.
prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Aquí estamos hablando, estamos leyendo de otro juicio ahora, pero sobre Edom. Edom, como dijimos, era la descendencia de Edom era la descendencia de Esaú. Por lo tanto, tenían una relación de parentesco con Jacob. Jacob, recordemos, fue el padre, digamos que de las 12 tribus que están distribuidas en el mapita que compartimos cuando Moisés recibió la instrucción de la distribución de esos territorios, de esa tierra de Canaán que había sido prometida para Israel y que en los días de Josué se llevó a cabo. Entonces, había, pues, digamos, un parentesco, pero Dios está condenando el hecho de que Edom se haya levantado contra su hermano Israel. Y por esa razón, Dios determina un juicio sobre Edom o Idumea. Dice el versículo 12, y todavía más en la conclusión del versículo 11, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Algo que vemos aquí es que entonces ese rencor, eso que sucedió desde el tiempo de Saúl cuando le fue robada su primogenitura, más bien por causa de que él también la desechó. Entonces él tuvo rencor contra su hermano y procuró matarlo. Por esa razón Rebeca, su mamá, al escuchar estas palabras, pues decidió enviar a su hijo Jacob para que estuviera en tierra de Labán, su hermano, mientras se aplacaba pues la ira de Esaú. Pero parece que con el correr de la historia, con el correr del tiempo, parece que eso no sucedió y de generación en generación fue pasando ese rencor y hasta estos días en que el profeta Amós está teniendo esta profecía para darla a conocer, seguía todavía, dice, el rencor de perpetuos, dice, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Algo que, y esta es una enseñanza para nosotros. Aquí podemos recoger una enseñanza muy buena. Nosotros necesitamos aprender a dar nuestro furor y rencor a Dios y dejar que Él sea nuestro vengador. Recordemos que en Hebreos capítulo 10, versículo 30, dice: Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, la venganza es de Dios. Y Edom debió haber aprendido que con el correr del tiempo Dios se encargaría de hacer las cosas que tenía que hacer y ellos simple y sencillamente no guardar más rencor hacia Israel. Pero la aplicación también viene para nosotros en el día de hoy, porque nos suceden eventos, nos hacen injusticias, vienen situaciones luego a veces injustas para nuestra vida y entonces empezamos a tener cierto rencor, cierto resentimiento hacia cierta o hacia ciertas personas, pero la palabra de Dios nos muestra que no conviene eso. Porque generalmente cuando uno tiene el rencor, cuando uno tiene ese tipo de sentimientos, generalmente uno es el que sufre. A veces la persona a quien se le guarda resentimiento, a quien se le guarda rencor, la está como si nada, no pasa nada. Entonces uno se va consumiendo. Entonces por eso Dios nos dice: déjenme que yo me encargue. Ustedes perdonen, ustedes amen, ustedes oren por todos ellos que los tratan así y de esa manera ustedes estén tranquilos. Yo me encargo de eso. Y Edom debió haber aprendido eso en esa lección. Así es que en el versículo 12, en el versículo 13 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad, en día tempestuoso.
y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así es que en la conclusión de este capítulo 1, ahora tenemos un juicio sobre Amón. En el mapita también encontramos que Amón es un pueblo pues que estaba también al oriente de Judá y de Israel, del otro lado del río Jordán y del otro lado al oriente del Mar Muerto. Tanto Amón como Moab eran, digamos que vecinos. Recordemos que Amón y Moab fueron hijos de Lot, ¿verdad? Fueron hijos de Lot. Allá lo leemos en el libro de Génesis. Y eran desde sus inicios, tanto Amón como Moab, eran pueblos muy, pero muy idólatras, paganos en su máxima expresión, y con su conducta y con su influencia, ¿verdad? Ellos afectaron la relación de Judá y de Israel con Dios por causa de su idolatría. Era algo muy fuerte lo que tanto Moab como Amón hacían. Así es que aquí viene un juicio sobre Amón en estos 3 versículos del 13 al 15 del capítulo 1, y está hablando acerca de algo muy fuerte. Dice, abrieron a las mujeres de Galaad. Nuevamente encontramos Galaad al norte de Amón, ¿verdad? Al norte de Amón, pero Galaad era territorio de Manasés. Bueno, pues para hacerse de más territorio, hicieron este tipo de pecado. Dice que abrieron a las mujeres de Galaad, dice, para hacerse a futuro de más terreno, y de esa manera Amón pecó contra el futuro, matando a los bebés en el vientre, y por lo tanto entonces Dios determinó que su rey y todos sus príncipes serían castigados por lo que hicieron contra Galaad, que era una porción de Israel. Así es que hay un juicio prometido contra Amón. Continúa el capítulo 2. El capítulo 2 sigue hablando de la misma temática, porque sigue habiendo juicios contra las naciones vecinas. En este caso, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así es que Moab pues era vecino también de Amón, y estamos viendo aquí que hay un juicio programado contra Moab, precisamente por todo lo que hizo contra Edom. Edom también, aunque era un pueblo pues idólatra, pagano, de todas maneras pues hubo un exceso contra estos descendientes, pues digamos que de Israel. Entonces Dios determinó un juicio grande sobre ellos, porque habían hasta inclusive profanado, dice aquí, la tumba de este rey de Edom, ¿verdad? Y dice, quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Entonces, eso nos muestra una figura de una agresividad bastante grande que este pueblo de Moab hizo contra Edom. Entonces, Dios determina que habrá un castigo por causa de ese pecado. Dice el versículo 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén.
hasta el versículo 3 del capítulo 2, estamos hablando de juicios sobre las naciones vecinas de Judá y de Israel. Pero en estos versículos 4 y 5 del capítulo 2 del libro de Amós, está hablando Dios de un castigo sobre Judá, el reino del sur. Aquí está hablando entonces Dios mismo de que va a actuar pues sobre la nación de Judá, ¿verdad? Porque despreciaron la ley del Señor. Así es que el pecado de Judá consistió en despreciar y desobedecer la ley de Dios. Así es que aquí tenemos algo por lo cual Dios, digamos que cobra relevancia, porque las naciones vecinas de Israel y de Judá desconocían la ley de Dios. La ley de Dios fue dada a Israel, ya lo vemos desde el Éxodo y lo vemos en el resto del Pentateuco. Cómo es que Dios se esmeró en darles una ley con preceptos, con mandamientos, con ordenanzas al pueblo de Israel, para que de esa manera la vida en sociedad de Israel tuviera orden, tanto digamos que en lo social como en lo espiritual. Dios les dio la ley y apartó tiempo de calidad para ello. Entonces, a estas alturas ya hay un enfado por obedecer la ley de Dios por parte de Judá, y entonces el profeta Amós es tomado para hacerle ver a Judá que no solamente está transgrediendo la ley de Dios, sino que no la está tomando en cuenta y mucho menos obedeciéndola. Esto es un pecado mayúsculo, porque ellos sí conocían la voluntad de Dios, a diferencia de los otros pueblos que hemos estado mencionando hasta antes de este pasaje en el capítulo 2, versículo 4, que es cuando ya empezamos a ver lo que sucederá sobre Judá. Así es que aquí ellos eran responsables porque Dios exigía que cualquiera de las naciones mencionadas antes iban a ser castigadas por su pecado, pero Dios bendijo a su pueblo con una ley y sus mandamientos que Dios esperaba que ellos respetaran y que obedecieran. Pero ¿qué estaba sucediendo? No lo estaban haciendo y ahora estaban adoptando la mentira para desviarse del propósito de Dios. Así es que dado que la palabra de Dios nos trae la verdad, cuando despreciamos y desobedecemos la palabra de Dios, naturalmente adoptamos y seguimos las mentiras. No se puede rechazar la verdad sin aferrarse a una mentira. Y aquí recogemos una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Nosotros, para vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, tenemos la enseñanza puntual en el Nuevo Testamento y con todas las experiencias del Antiguo Testamento para que vivamos la vida que Cristo quiere, sin apartarnos de su ley, sin apartarnos de sus mandamientos. Judá lo estaba haciendo con conocimiento de causa, y por esa razón Dios iba a emprender castigo contra ellos. Dice que enviará fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Debido a que Judá pecó como las demás naciones, serían juzgados como las demás naciones, con fuego contra ellos y sus palacios. Y vemos vez tras vez que Dios habla de fuego, de juicio sobre las naciones paganas primero y ahora sobre Judá. Lo vemos en Amós 1, versículo 4, en Amós 1, versículo 7, en el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 14 y recientemente en este capítulo 2 y en el versículo 2, cuando Dios dice que prenderé fuego en Moab. Dios entonces está hablando acerca de juicio de fuego contra
Jerusalén, contra los palacios de Jerusalén. Así es que el uso reiterado del fuego para expresar juicio continúa en el Nuevo Testamento. Sin duda, Amós se refería al fuego material que impacta contra los muros y palacios, porque así sucedía cuando los muros eran puestos por el fuego, eran incendiados, las ciudades que estaban siendo sometidas así caían, porque recordemos que en ese tiempo estaban amuralladas y las murallas los protegían. Pero cuando las murallas eran puestas a fuego, la ciudad se encontraba completamente indefensa y lista para ser tomada. Así es que la Biblia misma usa el fuego en un sentido espiritual. Encontramos, por ejemplo, en Primera a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo enseña que, el trabajo de cada cristiano será probado con fuego. Lo que es bueno, lo que hacemos bueno, se va a permanecer, pero lo que no hacemos bien, entonces va a ser quitado, va a ser consumido por el fuego. Y también la Biblia enseña que los cristianos seremos probados por fuego, ¿verdad? La fe de nosotros como hijos de Dios tiene que ser probada por fuego. El apóstol Pedro así lo enseña en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí el apóstol Pedro enseña que nuestra fe tiene que ser probada porque es más valiosa que el oro, y si el oro es probado con el fuego, bueno, así también la fe tiene que ser probada. Cuando pensamos en el fuego purificador de Dios, debemos pensar como lo expresó Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque ha llegado el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, como cristianos, conocedores de la ley de Dios, conocedores de la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nosotros nos apartamos, si nosotros no hacemos como Dios quiere que hagamos, entonces vamos a tener que sufrir las consecuencias como Judá las iba a sufrir. A partir del versículo 6, ahora vemos el enfoque del profeta Amós sobre juicios sobre Israel mismo, ahora sí. Durante todo el tiempo estuvo con los vecinos y luego sobre Judá. ¿Qué podemos pensar que en Israel había? Porque en ese tiempo había un tiempo de gran bonanza. Israel tenía prosperidad. Cuando se es próspero, y en los antecedentes bíblicos que vemos, cuando se es próspero, la gente se olvida de Dios. Cuando hay necesidad, entonces la gente busca a Dios. Lo vemos desde aquel tiempo y hasta en el día de hoy. Pero podemos pensar entonces que Israel estaba tranquilo y decían, les va a pasar a ellos porque, pues, por su pecado. Le va a pasar esto a Judá, el reino del sur. Sí, le va a pasar porque, pues, no guardan los mandamientos de Dios, pero nosotros estamos bien, a nosotros no nos pasa nada. Entonces el enfoque de Amós a partir del versículo 6, ahora sí va sobre Israel. Versículo 6 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí,
Yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Así es que entonces vemos que ahora el enfoque es sobre Israel. Aquí vemos varias situaciones que estaban pasando en la sociedad israelita y cómo esto no pasa desapercibido para Dios. Así es que en estos versículos 6 al 8, nuevamente se vuelve a usar el hebraísmo por 3 transgresiones y por 4, o sea que estamos hablando ya de que el colmo de la maldad llegó a su límite. Entonces, por eso Dios dice que aquí leemos que que se vende porque se venden a los justos por plata y a los pobres por un par de sandalias. O sea, había esclavitud pues ya entre ellos. Amós vio la injusticia de los ricos contra los pobres y cómo se aprovechaban cruelmente de ellos. Más importante aún, Dios vio esta injusticia y prometió juicio. Eh, eh, También vemos que un hombre y su padre se acuestan con la misma joven. Amós vio la inmoralidad sexual y la perversión de su época y cómo las normas que antes se aceptaban ahora se ignoraban. Probablemente se refiere a que padre e hijo utilizaban a la misma prostituta ritual idolátrica. Eran licenciosos hasta la más absoluta abominación, pues en sus fiestas idolátricas, desde donde jóvenes se prostituían públicamente en honor de Astarte, padre e hijo mantenían relaciones con la misma mujer. Sobre las ropas, en el versículo 8, Amós vio la idolatría de su tiempo y cómo la gente adoraba ídolos mientras oprimían cruelmente a los pobres. En Éxodo capítulo 22, versículos 26 al 27, ahí hay una orden acerca de qué es lo que debe hacerse con los pobres cuando se toma su ropa. Había que devolverla pronto para que el pobre no sufriera, pero no estaba sucediendo eso en este tiempo. Había un abuso por parte de los prestamistas, se quedaban con la ropa y sobre ella dormían. No les importaba el prójimo. La profecía de Amós mostró que Dios escuchó el clamor de los oprimidos en Israel y traería juicio precisamente contra Israel. En conjunto, el panorama es abrumador. Amós imaginó a un hombre cometiendo inmoralidad sexual con una prostituta del templo, la misma mujer que su hijo había visitado el día anterior, y protegiéndose del frío con una prenda extorsionada a los pobres, brindando por su éxito con un vino comprado con dinero obtenido de manera deshonesta. Todo este panorama nos va llevando al por qué Dios va a ejercer un juicio tremendo sobre Israel. No olvidemos que ellos conocían la ley de Dios. En los versículos 9 al 12 que acabamos de leer, la bondad de Dios hacia Israel y cómo ellos la despreciaron. Aquí vemos en el versículo 9 cómo Dios le está recordando a Israel su poder y fidelidad pasados. Cuando llegaron a la tierra prometida, temían a naciones poderosas como los amorreos. Sin embargo, Dios los venció. ¿Cómo podrían rechazar y despreciar a un Dios que tanto había hecho por ellos? Pues eso estaba sucediendo. Recordemos que cuando Moisés mandó a inspeccionar la tierra prometida, llegaron ellos, 10 de los príncipes llegaron con malas noticias, que eran gigantes, que ellos parecían como langostas y que no iban a poder vencer. Solamente Josué y Caleb dijeron, sí son eso que ellos dicen, pero Dios está con nosotros y nosotros podemos vencerlos, ¿verdad? Y Dios mostró su poder al vencer a esos, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jerjeseo, al jebuseo, a toda esa gente que ocupaba la tierra prometida. Dios los echó de ahí por su poder. Israel ya lo había olvidado. Eso es lo que Dios les reconviene en el versículo 9.
Este principio, una relación con Dios basada en la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, es importante para el cristiano y muestra por qué éste debe escuchar continuamente el mensaje de la cruz. Debemos vivir nuestras vidas con la misma gratitud por la que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando nosotros tenemos vidas de gratitud hacia lo que Cristo hizo por nosotros, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro comportamiento es completamente apegado a la voluntad de Dios, porque tenemos gratitud. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en todo. La gratitud entonces es primordial para que nosotros agrademos a Dios, y Israel no lo estaba ya haciendo. En el versículo 11, Dios le recordó a Israel el gran privilegio que tenían al trabajar junto con él. La gratitud por este gran honor debería haberlos mantenido humildes y obedientes ante el Señor, pero lo despreciaron y lo rechazaron. Exigieron a los profetas que no profetizaran y dieron vino a los jóvenes nazareos. Recordemos que en Números capítulo 6, versículos 1 al 8, estaban bien establecidas bien establecido el parámetro acerca del voto nazareo. Y uno de ellos era no tomar nada derivado de la uva. Entonces, para este tiempo, todo eso ya no tenía valor. El voto nazareo era un voto especial de consagración al Señor y Dios le dio a Israel el don de esta oportunidad más profunda. En lugar de recibir este honor con gratitud y humildad, rechazaron y despreciaron al Señor. Le dieron vino a los nazareos, los obligaron a beber, o también ellos así lo aceptaron. Por lo tanto, en los versículos 13 al 16, por toda esta razón, el juicio vendría sobre Israel. Me siento agobiado por ti, dice Dios, o sea, ya estoy cansado, ya estoy, pues ahora sí que, como sucedió cuando adoraron el becerro de oro allá en Éxodo 34, ¿verdad? Y finalmente Dios le dice a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto pronto se ha olvidado de mí y han adorado un becerro de oro. Entonces ya llega el colmo pues del pecado y entonces Dios se siente agobiado por Israel, porque Dios consideró a Israel como una carga pesada, no como una alegría. Es la diferencia entre el placer que siente el padre al tratar con un hijo obediente y la angustia que siente al tratar con un hijo terco y rebelde. Cada vez que se pervierte la justicia, cada vez que los ricos reciben un trato preferencial o los pobres son oprimidos, esto agobia al Dios que ve desde el cielo y Él promete corregirlo. Cada vez que las personas engañan, manipulan y ganan dinero a costa de otros de maneras cuestionables, incluso si es legal, porque recordemos que lo legal no siempre es moral, esto supone una carga para el Dios que ve desde el cielo y Él promete corregirlo. En el versículo 14, una forma en que el juicio de Dios se manifestará contra Israel sería que se encontrarían incapaces de tener éxito en áreas en las que antes creían ser fuertes. Sin la bendición de Dios, el veloz no es lo suficientemente rápido, el fuerte no es lo suficientemente fuerte y el poderoso no es lo suficientemente poderoso para tener éxito. Israel confiaba demasiado en sus propias capacidades, pero Dios lo humillaría. Podemos escapar de este juicio al darnos cuenta ahora de que incluso nuestra fuerza no es nada sin el Señor. Pablo comunicó esta idea en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, la soberbia no cabe. Siempre debe haber mansedumbre y humildad ante el Dios omnipotente. Israel no lo estaba haciendo así. Israel confiaba en sus habilidades. Israel confiaba en que, aunque viniera juicio de parte de Dios, ellos escaparían. Ellos tenían la capacidad, tenían la fuerza, las habilidades, todo lo necesario para escapar. Dios les dice, sin mí ustedes no lo van a poder hacer. Como sin Él, ellos no pudieron haber conquistado la tierra prometida, pero ahora ya no estaban
ya no tenían gratitud por lo que Dios había hecho por ellos. Pronto lo habían olvidado y se habían apartado completamente de Dios. Podemos ser más vulnerables en nuestras supuestas fortalezas que en nuestras debilidades reconocidas. Cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que el pecado que nos asedia puede apartarnos de Dios y no lo soslayamos y lo tenemos ahí presente y no nos damos pues al pecado, pero sabemos que puede suceder, tenemos esa debilidad, entonces nos acercamos más a Dios, nos aferramos más a Dios y de esa manera nos alejamos más del pecado y es mucho más difícil que podamos ofender con nuestra conducta la santidad de Dios como Israel lo estaba haciendo. Vamos nosotros a terminar esta noche con este capítulo 2 y Dios mediante continuaremos el próximo martes con el capítulo 3. Notas, apuntes, preguntas, comentarios, todo lo que usted quiera hacer respecto a lo que esta noche estuvimos compartiendo, tome nota, apúntale un cuadernito y todo esto, y el próximo martes, Dios mediante, al iniciar nuestro estudio, hay tiempo suficiente, antes de iniciar el capítulo 3, hay tiempo suficiente para poder contestar dudas, preguntas, comentarios y todo eso que ustedes tengan. Así es que por esta noche, pues yo les agradezco mucho su presencia, su esfuerzo, y que esta enseñanza venga a contribuir en nosotros a ser siendo ya el pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia del Señor, que venga a contribuir a que siempre estemos agradecidos con Dios y nunca nos olvidemos de sus preceptos, de su ley y de lo que Él ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo por nosotros, y tengamos siempre un corazón lleno de gratitud para que no nos suceda como le sucedió al pueblo de Dios en aquel tiempo. Vamos a hacer una oración y yo termino esta noche. Por favor, mi hermano Luis Omar, ¿quieres hacer una oración final? Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora de la noche te queremos agradecer por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos ver cómo tú eres el justo, cómo, Señor, tú emprendes juicio sobre ellos que desobedecen, pero primeramente los amonestas con tu grande e infinito amor. El trabajo de los profetas consistía precisamente en eso, y aunque fuera de por medio su integridad física, ellos obedecían tu voluntad y tu palabra para amonestar a los pueblos y a sus reyes, inclusive hasta que fueran ellos a dar a la cárcel o ser muertos y perseguidos por la causa de llevar tu palabra para amonestarlos. Señor, siempre eres justo, siempre eres bueno, porque antes del juicio, antes del castigo, amonestas con tiempo para que, Señor, nos arreglemos delante de ti y para que nos arrepintamos de nuestra maldad. Así sucedió con ellos y así, Señor, es vigente para el día de hoy. Padre, esta noche que nos disponemos a descansar, te rogamos que nos permitas hacerlo, que mañana, si es tu bendita voluntad, amanezcamos con bien para continuar con nuestras actividades. Padre, gracias por nuestra hermana Isabel, que ya está de nuevo en casa. Gracias, Señor, porque te prodigas grandemente en su salud. Padre, gracias por Imelda, la hija de nuestra hermana Socorrito, que ya está mejorando, Señor, y habrá que tener un tratamiento. Te rogamos que tu mano sea sobre ella para salvación y que, Padre Celestial, haya la oportunidad de que un día pronto ella venga al encuentro con Jesucristo, y así como todos y cada uno de nuestros seres queridos, a quienes les hemos hablado de tu grande e infinito amor, pero aún lo han postergado, Señor eterno. Dales la oportunidad. Padre bondadoso, que tu misericordia sea sobre nosotros en todo momento. Bendice a tu iglesia que nos reunimos en la calle de San Isauro. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres en ese lugar, luz y sal para esa comunidad. Padre bondadoso,
Todo esto te lo rogamos y te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, gracias, Amén. hermanas. Que descansen y nos vemos pronto, Dios mediante. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Dios Buenas bendiga. noches. Gracias, igualmente. Gracias, hermanos. Gracias, por el hermanito. estudio. Gracias, buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas.